Hola, bienvenidos a Esquina Literaria, soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro de Samuel Ramos, El perfil del hombre y la cultura en México. Espero que les esté gustando, ya casi lo vamos a terminar, solo nos faltan 3 temas y hoy vamos a leer cómo orientar nuestro pensamiento. La actividad de pensar no es una función de lujo, sino antes bien una necesidad vital para el hombre. El pensamiento nace de la vida y le devuelve, en cambio, varias dimensiones que ensanchan sus horizontes y la hacen más profunda. En virtud del pensamiento, la vida no es solo presente, sino también pasado y futuro. El pensamiento es la posibilidad de aprovechar el recuerdo de nuestras experiencias en favor del presente y también, al mismo tiempo, el órgano para la previsión del futuro. Pero es sobre todo, en cuanto a inteligencia y comprensión, la ventana para asomarnos al mundo y ponernos en comunicación con los hombres y las cosas. Representa por ello el instrumento que nos pone en relación espiritual con la sociedad y con el mundo, y permite fijar nuestra posición en este. Gracias al conocimiento no nos sentimos perdidos en nuestra marcha a través de la existencia, sino que podemos saber cuál es el camino que nos toca recorrer. Pero por desgracia el ejercicio de la inteligencia no es una tarea fácil y segura, sino al contrario, se encuentra rodeada de dificultades y expuesta constantemente al error. Si en principio, como Descartes pensaba, todos los hombres están igualmente dotados de inteligencia, de hecho, no todos saben aplicarla correctamente y se ven privados de los beneficios que ella presta, habría que añadir que no todos los hombres se sienten inclinados a usarla. Tal vez porque no se les ha enseñado el valor que tiene su uso o porque su temperamento no los inclina a ello. Desde este punto de vista, recordemos que, según las razas, no tiene la inteligencia la misma preponderancia respecto a otras fuerzas anímicas como la voluntad y el sentimiento. En unas razas predomina la voluntad como impulso dirigente en la vida, en otras el sentimiento, en otras la inteligencia o la razón. Es bien conocida la opinión de que la raza hispánica a la que nosotros pertenecemos no se ha destacado en la historia por sus obras de pensamiento, lo que implica desde luego que sea una raza inteligente. Esto significa nada más que ha asumido la dirección de la vida otra fuerza espiritual distinta, que es el sentimiento, o más exactamente, la pasión. La inteligencia existe, solo que subordinada, esclavizada a otros impulsos más poderosos que le roban el espacio y no la dejan moverse con la amplitud necesaria. Por lo menos, este parece ser el caso para el grupo de los mexicanos. El contacto que he tenido en la universidad con un gran número de jóvenes me permite asegurar que nuestra raza está bien dotada de inteligencia. En el joven que aún no ha sufrido las deformaciones mentales que la vida produce, esa inteligencia que puede moverse sin trabas y no creo que sea menor a la de cualquiera de las razas superiores, la obra de algunos pensadores y hombres de ciencia demuestra, por otra parte, que nuestra inteligencia no es inferior a la de los europeos, mas para que este hecho no constituya una excepción, sino la regla general en la vida de la cultura, habrá que esperar un cambio en las condiciones del medio ambiente, por hoy todavía poco favorables a la actividad intelectual. Los países jóvenes tienen primero que organizar y desarrollar su existencia material para atender luego a otros menesteres menos apremiantes. La meditación honda, el pensamiento abstracto, son frutos de una liberación que se produce solo cuando los problemas elementales de la vida se han resuelto. Esto no quiere decir, sin embargo, que se pueda, en rigor, vivir sin pensar, y si tal cosa sucediera, sería el precio de rebajar a lo ínfimo el estándar de la vida. Sin el pensamiento, el hombre vegetaría en la oscuridad de la vida instintiva, y su nivel apenas rebasaría los límites de la animalidad. En honor de nuestra raza, debe reconocerse que las ideas han desempeñado un papel de cierta importancia en su historia, a tal punto que si alguna censura merece, es por haber concedido, a menudo, mayor valor a las ideas que a la realidad misma. El utopismo no es otra cosa que un racionalismo exagerado, la creencia de que la realidad se somete a los dictados de la razón. Si en México existe pues una cierta capacidad de pensamiento, está aún por desarrollarse y disciplinarse en vista de mejores resultados. La incitación primordial para el ejercicio y desarrollo de la inteligencia es el afán de saber la verdad acerca de todo lo que hay de problemático en la vida. No es tan fácil someterse a una constante existencia de verdad.
porque no siempre ésta es agradable ni responde a los más íntimos deseos de la voluntad. Por eso abundan los individuos que se engañan a sí mismos declarando que es verdad lo que quisieran que fuera la verdad. El ejercicio honrado de la inteligencia requiere un esfuerzo a veces penoso y una disciplina intelectual y moral. El sujeto que piensa se ve precisado a vigilar no únicamente los procesos del conocimiento mismo, sino la totalidad de su espíritu para evitar que muchos factores subjetivos desvirtúen el resultado de sus pesquisas. Y no se oculta a nadie que esa autocrítica es sumamente difícil de practicar. Por eso, la veracidad es considerada como una virtud de gran valor. ¿Existen en México numerosas personas veraces? Quisiera que esta pregunta la contestara el lector para sí mismo, apelando a su experiencia y discreción. Yo me limito a hacer observar la facilidad con que en México son aceptadas las ideas y las teorías que se importan de Europa, sin crítica alguna, lo que representa un mínimo de esfuerzo y se acomoda perfectamente al espíritu perezoso. Me he preguntado si nuestra tendencia a la imitación, sobre todo en el campo del pensamiento, no es en el fondo una disimulada. Aparte de todas estas circunstancias que debilitan al pensamiento, no se puede pasar por alto el hecho de que la verdad no es, en manera alguna, una necesidad dentro de nuestra vida social y política. Toda ella está encubierta por una tupida red de apariencias engañosas, de mentiras convencionales que se juzgan necesarias a su mantenimiento y colocan a la verdad en la situación de un objeto indeseable. A pesar de todo esto, sigo creyendo que en México es una necesidad urgente el cultivo del pensamiento, la práctica de la reflexión en todas y cada una de las actividades humanas. Me parece que muchos proyectos malogrados, que muchos errores y extravíos, más bien que a la maldad, deben atribuirse a una falta de reflexión, al uso insuficiente e inadecuado de la inteligencia. Con esto quiero significar que talento no falta, lo que hay es una incorrecta aplicación de él. Si al emplearlo no nos colocamos en el punto de vista justo y no lo orientamos hacia objetivos precisos, su eficacia quedará anulada. He querido desde hace tiempo hacer comprender que el único punto de vista justo en México es pensar como mexicanos. Parecerá que esta es una afirmación trivial y perogrullesca, pero en nuestro país hay que hacerla, porque con frecuencia pensamos como si fuéramos extranjeros, desde un punto de vista que no es el sitio en que espiritual y materialmente estamos colocados. Todo pensamiento debe partir de la aceptación de que somos mexicanos y de que tenemos que ver el mundo bajo una perspectiva única, resultado de nuestra posición en él. Y desde luego es una consecuencia de lo anterior, que el objeto u objetos de nuestro pensamiento deben ser los del inmediato contorno. Tendremos que buscar el conocimiento del mundo en general, a través del caso particular que es nuestro pequeño mundo mexicano. Se equivocaría el que interpretara estas ideas como mera expresión de un nacionalismo estrecho. Se trata más bien de ideas que poseen un fundamento filosófico. El pensamiento vital solo es el de aquellos individuos capaces de ver el mundo que los rodea bajo una perspectiva propia. Leibniz afirmaba que cada individuo refleja el mundo a su manera, lo que por otra parte no quiere decir que haya muchas verdades, sino una sola. Se comprende que sobre cualquier objeto real no puede existir más que una verdad. Pues si hay muchas, ninguna lo es. Un segmento de esfera, visto por un lado, es cóncavo, por el otro, convexo. Dos individuos que ven, pues, este objeto desde puntos opuestos, tendrán de él dos visiones diferentes. Cada una será parcial, pero dentro de este límite representará la verdad. México necesita conquistar mediante la acción disciplinada de un auténtico pensamiento nacional su verdad o conjunto de verdades, como las tienen o las han tenido otros países. Mientras carezcamos de ellas, será un terreno propicio a la penetración de ideas extrañas que, no teniendo nada que ver con nuestras exigencias, vendrán a deformar la fisonomía del país y a crear problemas más graves que los que es preciso resolver. Creo que sobre todo los hombres capaces de pensar en nuestro país pesa la responsabilidad de subtraerse, aun cuando sea por momentos, del torbellino, de la vida, para explorar esta o aquella región de la realidad mexicana. Grandes porciones de esta realidad son perfectamente desconocidas. No han sido fijadas aún en conceptos. Las tareas que están encomendadas a nuestro pensamiento me parece que deben reducirse a estas dos fundamentales. 1.
cómo es realmente tal o cual aspecto de la existencia mexicana. Y 2. Cómo debe ser, de acuerdo con sus posibilidades reales, la determinación más concreta y detallada de las cuestiones por resolver, es decir, el planteo de los problemas mexicanos es un tema previo, quizá el más difícil de estudiar. Quédese para otra ocasión el intento de definir en fórmulas precisas alguno de los problemas fundamentales de México. Espero que les haya gustado el tema del día de hoy de este libro de Samuel Ramos, El perfil del hombre y la cultura en México. Les invito a que se suscriban al canal, me dejen sus comentarios, denle like a la lectura, compártanla. Muchas gracias por escucharme y los espero en el próximo video.